Y hoy día vamos a hablar de un profeta que se llamaba Elías y Eliseo. Así que saquen sus Biblias, vayan a Segundo de Reyes, que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es en la primera mitad de su Biblia. Si llega a Primero de Reyes o Primero o Segundo Samuel, sigue hacia la derecha. Si llega a Primera, Segunda de Crónicas, ha ido demasiado a la derecha, vuelve a la izquierda. Segundo de Reyes, vamos a estar leyendo en el capítulo 2 de Segundo de Reyes esta mañana. Así que cuando lleguen ahí, coloquen su dedo ahí. Yo voy a empezar leyendo algo, no es necesario que ustedes vayan ahí, pero yo voy a volver a Primero de Reyes y voy a leer parte del capítulo 19 como antemano de lo que estamos hablando. Entonces, Elías es el profeta de Dios. Niños, ¿quién sabe lo que es un profeta? ¿Nadie? ¿Adultos saben lo que es un profeta? Un profeta era alguien, antes de que viniera Cristo al mundo, el profeta era alguien que Dios había ungido con su Espíritu Santo para ser la voz de Dios al pueblo. Entonces Dios hablaba al profeta y el profeta comunicaba lo que Dios decía al pueblo. Porque antes de que viniera y muriera Cristo, el Espíritu Santo no mora en un individuo. Entonces el poder de Dios no se quedaba en individuos. Entonces Dios usaba profetas para comunicar, porque también en el Antiguo Testamento muy poca gente podía leer y menos gente podía escribir. Y entonces el profeta comunicaba todo lo que Dios quería decirle al pueblo. El profeta era alguien que Dios había elegido para ser su voz. Y aquí vemos a Elías, que es el profeta de Dios, para hablarle a su pueblo. Y Elías, si nunca lo han leído, vayan a la casa esta tarde y léanlo. Primero de Reyes, mira, empieza en el capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. No lo vamos a leer hoy día por razones de tiempo. Pero niños, pídanle a sus padres que le lean la historia de Primero de Reyes 18. Se trata de profetas falsos y Elías el profeta. Y Dios se demuestra en poder tremendo. Y es una historia que les va a encantar. Se trata de espadas, de fuego. El profeta tiene que matar a todos los profetas falsos. Es algo increíble. Después de eso, Elías, después de haber visto a Dios moverse de una manera milagrosa e increíble, Elías sufre una gran depresión. Y sale corriendo y se esconde porque la reina de Persia quiere matar a Elías. Entonces él sale y se esconde. Y después de haber visto a Dios mover de una manera tan milagrosa, Elías como que se olvida de este Dios, de su poder, y se va y se esconde en una cueva. Y Dios se encuentra con Elías. Y inmediatamente después de eso, después de que Elías ha visto uno de los milagros más grandiosos en toda la historia de la Biblia, y singularmente él ha matado a más de 400 profetas falsos, y después de eso corre un maratón sin parar. Después de todo eso, Dios va a llamarle a él, va a decirle a él, hey, yo voy a llamar otro profeta que te siga a ti. Y aquí nos encontramos, Primero de Reyes 19, yo lo voy a leer, no vayan ahí. Primero de Reyes 19, versículo 19. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios le dice, sal de la cueva y ve y nombra a tal como rey de Judá, a tal como rey de Israel, y a Eliseo como el profeta que te va a seguir después de ti. Entonces Elías sale de la cueva
comí un donut con coco y se me... un pedazo de coco quedó. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero él le dijo, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. Y Elías le respondió, puedes ir, no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Y con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo a un banquete. Y después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Vemos a Elías que después de ser usado más poderosamente que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, en su humanidad sufre una gran depresión. Y después de eso Dios le dice, es tiempo de elegir otro profeta que te seguirá. Entonces Elías va en obediencia y ve a Eliseo. Y aquí Elías se quita la túnica y lo tira sobre Eliseo. Y así llama a Eliseo a ser el siguiente profeta. Y esto es profético también, porque nosotros sabemos que el pacto de la antigüedad, la túnica que usaba alguien en el Antiguo Testamento, demostraba quién era él. No eran como nosotros, que nosotros cambiamos de ropa todos los días. Ellos tenían una sola túnica, entonces alguien veía, como mis hermanos aquí con su camisa de Colombia, ¿no? Yo los veo a ellos y digo, son colombianos. No es necesario ni decir nada. Con ver su camisa, yo sé que son colombianos. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. Alguien reconocía a otro por la túnica que usaba, porque siempre la túnica de afuera cambiaban la ropa de interior, pero la túnica de afuera siempre era la misma. Entonces Elías, al quitarse la túnica y ponérselo sobre Eliseo, sin decir nada, sin hablar, está comunicando a todo el mundo, que el espíritu y el poder profético que Dios ha puesto sobre mí, yo lo estoy poniendo sobre Eliseo. Y todo el mundo hubiera visto eso y hubiera dicho, es idioma del pacto, ¿no? Él está diciendo, estoy entrando en pacto con Dios y estoy entrando en pacto con Eliseo. Él será el próximo profeta. La unción de profecía que Dios ha puesto sobre mí pasará a él. Ok, avancemos a 2 de Reyes entonces. Eso fue varios meses hacia atrás. Y desde ese día en adelante, Eliseo va caminando con Elías por un tiempo, siendo discipulado por Elías en cómo ser profeta. Y aquí llegamos a capítulo 2 de 1 de Reyes. Y cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. Y en ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle, Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos fueron a Betel. Pero en el camino se encontraron con profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo, ¿ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro, a Elías? Y Eliseo le respondió, sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías se volvió a decirle a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me está llevando a Jericó. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jericó. Y en el camino se encontraron con los profetas de Jericó. Y le preguntaron a Eliseo, ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Y Eliseo les respondió, ya lo sé, pero ustedes no digan nada.
Y luego Elías dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jordán. Y ojo, esto de enviarle de un lugar a otro no es como nosotros montarnos al carro y manejar de Katy a Houston. No, estos son horas de caminar entre cada uno. Me llevaré el Señor al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. Y en ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos. Y mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al río Jordán. Y entonces Elías tomó su manto y lo dobló y con él golpeó a las aguas del río Jordán. Y al instante estas se abrieron y los dos cruzaron en el río seco. Literalmente en el hebreo original dice que Elías toma su manto y golpea el agua y que el agua se separa en dos, uno a un lado y el otro al otro lado. Eso es algo que es físicamente imposible para un río, ¿no? Porque un río tiene corriente, fluye de un lugar para el otro. Pero aquí vemos que el río para en este lado y si parara el agua acá, no debería de quedar agua al otro lado. Pero aquí Elías golpea el agua y la Biblia dice que la agua se parte en igual pedazos. Queda agua a la izquierda y agua a la derecha. Y hay tierra seco, es lo que dice la Biblia, para donde cruzar. Y al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu unción o de tu espíritu. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti, y de lo contrario, no te será concedida. No te será concedido, gracias. O no se te concederá. Y mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con caballos de fuego y los separó. Y en ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. ¿Qué? ¿Niños han visto caballos de fuego? No. Y trayendo un carro, imagínense, cruzan el río, están caminando y de vienen caballos y un carro de fuego del cielo y baja y toma a Elías y sube de vuelta al cielo y Eliseo se queda sin, ¿qué sé yo? Yo no sé tú, pero yo, ¡ay! Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Mientras ellos siguen hablando, versículo 11, y caminando aparece un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. Y en ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Y al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, donde el agua ya estaba fluyendo otra vez. Entonces él toma el manto que de Elías que había quedado en el suelo, y él toma el manto y golpea las aguas, y estas se abrieron otra vez en dos. Y Eliseo cruza el río en seco. Y al ver esto, los 50 profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron, el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Y enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Y luego dijeron, en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos. Ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les pidió que no le hicieran nada. Pero estos insistieron, entonces Elías
Eliseo dejó que fueran a buscarlo. Y durante 3 días lo buscaron, pero no dieron con él. Y cuando regresaron, vieron a Eliseo que estaba en Jericó y éste les dijo, ¿acaso no les pedí que no fueran a buscarlo? Y en ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo, el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Y Eliseo les dice, tomen una vasija nueva y échenle sal. Y aquellos obedecieron. Y él fue a donde estaban los manantiales y echó la sal en ellos y dijo, así ha dicho el Señor, yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Wow, qué bello la historia, ¿no? Mira, la realidad es que todos nosotros experimentamos cosas así, ¿no? Hijos, tus padres a veces tienen que tomar decisiones para ti que no les gustan a ustedes, ¿no? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido disciplinado por sus padres? No, yo sé que ustedes no, pero yo sí, 1000 veces al día cuando era niño. Mira, tus padres te disciplinan no porque les gusta ponerte incómodo, tus padres te disciplinan porque tus padres quieren que tú, cuando seas grande, sigas llevando el manantial que ellos tienen. Tus padres trabajan duro para proveer casa donde viven, para proveer comida sobre la mesa donde comen, para proveer un hogar de amor entre tus padres. Y ellos quieren que ustedes crezcan a hacer lo mismo. Entonces ellos van a hacer todo lo necesario para protegerte a ti, niños, para que ustedes tengan un ambiente sano y salvo, para que crezcan a ser adultos y que lleven el mismo manantial que ellos han llevado por todos estos días, ¿no? Lo más bello que uno puede dejar en el mundo cuando muera es una familia sana y salva, que siga llevando el manantial que tú has llevado, padres. Entonces es por eso que Pablo en Efesios capítulo 6 dice que cuando disciplines a tus hijos, no los fastidien o no les disciplinen de rencor o no disciplinen así como para fastidiar a tus niños. No, disciplinen para corrección y para bendición. Porque tú quieres dejar un manantial que ellos sigan adelante, que sigan tu nombre, ¿no? Y más que eso, que sigan llevando el nombre de Cristo a la próxima generación y la próxima. Amén. Pero también vemos algo en esta historia que es bello para nosotros también. Y eso es que la unción del Espíritu Santo se puede pasar de un individuo a otros. Mira, yo no sé la historia de muchos de ustedes. Cómo llegaron a este país y lo que dejaron atrás en el país de su origen. Pero sé que la historia es complicada. Lo que sí sé es que Dios te ha traído aquí por alguna razón. Porque no existe coincidencia. No existe. Dios hace todo por un propósito. Dios deja que pase todo por un propósito. Y Cristo murió no solo para salvarnos. La Biblia dice que Cristo murió para restaurar y redimir. Y eso significa que incluso lo malo que ha pasado en tu vida, lo que el enemigo intentó para destruir tu vida, Cristo lo puede redimir y usar para tu bien y el bien de los demás. Es lo que dice Pablo. Y si eso es cierto, y la Biblia lo dice, entonces es cierto, eso significa que Dios está obrando en ti, a través incluso de las circunstancias alrededor de ti, para dejar un manantial para pasar a otra persona.
Dios no solo murió en la cruz para salvarte de tus pecados. Dios murió en la cruz para que el Espíritu Santo pudiera venir y morar en ti y pasar de ti a impactar a otra persona. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana pasando toda nuestra energía tratando de edificar y madurar como cristiano y mejorar mi vida y ser un buen cristiano, obediente a Dios y todo eso. Pero aprenda de lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere usarte a ti y a mí para impactar la vida de los demás. Así cuando yo muera, mi muerte no es en vano, sino que yo puedo dejar ese manantial del Espíritu y la unción del Espíritu que Él ha puesto sobre mí, sobre cada persona con quien yo he tenido relación en mi vida. Y así cuando yo vaya al cielo, cada persona con quien yo he tenido relación y discipulado durante mi vida, ellos siguen la unción del Espíritu que ha habido sobre mí. Entonces, aun cuando este cuerpo muera, el impacto que yo tengo sobre el mundo sigue. Tal como Cristo. Por eso Cristo no temó ir a la cruz. Sabía que iba a ascender de la muerte, o resucitar de la muerte y ascender al cielo, y que iba a seguir su unción del Espíritu Santo en ti y en mí, para la gloria de Dios y la bendición del resto del mundo. Wow. La pregunta para nosotros esta mañana, adultos y niños también, es esta. ¿En quién estoy yo dejando un manantial de Dios hoy en día? Ese compañero en la escuela, niños, cuando empiecen ay Dios mío, en 3, 4 semanas, adultos no celebren tan grande. Cuando llegues a la escuela y entras a la escuela en un par de semanas, en vez de mirar quién es mi profesor o profesora, en vez de mirar con quién está sentado al lado mío, entra a la escuela y pregúntale a Dios, Dios, ¿con quién quieres que yo comparte el manantial de mi conocimiento de Dios este año en la escuela? ¿Cuál de mis compañeros necesita del Espíritu Santo y la obra de Dios en su vida? Para que yo pueda empezar a orar, igual que Elías, hacer amistad con ellos y que ellos caminen conmigo y vean lo que Dios está haciendo en mí. Así cuando termine el año o qué sé yo deje un impacto espiritual sobre ellos. Adultos, cuando tú vas a tu casa y ves los vecinos alrededor de ti, o cuando vas al trabajo, no veas con ojos terrenales, mira con ojos espirituales. Dios, ¿quién quieres impactar espiritualmente a través de mí? No pienses solo en tu relación con Dios. Piensa en la influencia que Dios quiere tener y usar en y a través de ti en la vida de los demás. Yo estoy aquí hoy día porque alguien me introdujo a Cristo. Porque mis padres me criaron a conocer las cosas de Dios y cuando tenía 15 años vino un adulto que se llamaba César Guzmán y me invitó a que entrara en relación con él y que le siguiera a él y me discipuló a discipular a otros. Y desde ese momento mi vida cambió y desde ese momento yo he vivido para cosas eternales en vez de vivir para cosas terrenales aquí, que son finitos. Y todos nosotros tenemos un llamado. Es por eso que Cristo, antes de ascender al cielo, dio un solo llamado a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, introduzcanle a una relación con Cristo para que se salven. Y de ahí
enséñenles en cómo deben de andar. Y ese llamado es la misma para todos nosotros. Cristo no dijo, me voy al cielo, así que vayan, lean la Biblia todos los días, oren antes de comer cada comida, oren antes de dormir en la noche, vayan a la iglesia todos los domingos y si faltan tienen que... No dijo nada de eso. ¿Qué es lo que dijo? Vayan y comparten el evangelio, hagan discípulos con toda persona con quien te encuentres, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles en cómo ellos deben de andar. En otras palabras, enseñándoles a ellos a hacer lo mismo, a llevar la buena nueva de que Cristo murió por ellos a los demás. Que no termine contigo, porque hay una sola cosa que podemos llevar al cielo con nosotros, y esas son las almas con quien hemos compartido la gloria de Dios. No podemos llevar casa, ni carro, ni ropa, ni joyas, ni nada de eso al cielo. Solo las almas de las personas que hemos impactado espiritualmente podemos llevarnos al cielo con nosotros. Entonces, niños, cuando tus padres te estén disciplinando, no te enojes con ellos. Aprenda. Ellos están tratando de moldearte a ti, a llevar el manto que ellos llevan ahora cuando tú eres grande, ¿no? Están tratando de ayudarte a convertirte en un hombre o una mujer sano y santo. Siempre pasa cosas en la vida que no esperamos. La circunstancia en la vida cambia cada minuto. Pero lo que nunca cambia es Dios. Y sus propósitos son para siempre. Entonces podemos nosotros poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía en los propósitos de Dios y nunca fallarán. Eliseo pudo haber dicho, ¿sabe? Realmente no, yo no quiero ser profeta. Pero no lo dijo. Se levantó, se despidió de sus padres y siguió a Elías. Y después de unos meses, Elías es llevado al cielo y Eliseo se convierte en profeta. Y lo bello de esto es que Eliseo hace más milagros que Elías hizo. Apenas Eliseo es nombrado profeta y Elías llevado al cielo, Eliseo no solo hace el mismo milagro que Elías había hecho en partir el Jordán, sino que parte el Jordán e inmediatamente sana el agua de Jericó. Y es una demostración de que Dios había proveído una doble porción de la unción que Elías tenía sobre Eliseo. Niños, cuando ustedes estén orando, en vez de pedirle a Dios por un PlayStation 5, yo no sé cuáles son, que estamos en Xbox, no sé, Nintendo Switch, es el Switch ahora. En vez de pedir por cosas así, niños, cuando están orando, pidan por una doble porción de la bendición que Dios le ha dado a tus padres. Wow. Dios, bendígame en doble porción de lo que has bendecido a mis padres. Y eso es lo que Dios le dio a Eliseo, porque su corazón estaba en el lugar correcto. Él quiso seguir, no solo seguir lo que Elías había hecho, sino que quería hacerlo de una manera, tener doble el impacto que Elías había tenido por la gloria de Dios. Y adultos, nosotros en la habitación, quizás deberíamos empezar a orar por lo mismo también. En vez de orar por casa nueva, carro nuevo,
más ropa que Argentina pierda hoy día. Eso es chiste, ¿eh? En vez de pedir por cosas así, ¿qué pasaría si tú y yo empezáramos a pedir que Dios nos diera una doble porción de unción? En vez de pedir por bendición, pida por unción del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo caminamos ungidos por el Espíritu Santo, bendición siempre sigue. ¿No? Quizás uno de ustedes aquí, a través de la palabra de Dios, dice, wow, yo necesito dejar un manto para mi familia o en mi trabajo o en mi vecindario. Yo quiero darles tiempo para responder también. So the worship team is going to come up. Vamos a cantar otra canción de alabanza al Señor, una canción de gratitud por lo que Él ha hecho en estos años y una canción profética por lo que Él hará en los próximos años. Amén. Los altares van a estar abiertos. Si tú quieres venir a orar, puedes venir. Nosotros le dejaremos a solas con Dios, a menos que quieres que alguien ore por ti. Coloca las manos así y alguien vendrá y orará por ti. Cristo, te invitamos en este lugar. Y Señor, mientras nosotros respondemos en la alabanza en lo que tú estás haciendo, Señor, pedimos que tú vengas, que tu Espíritu Santo obre, que unjas y que empoderes y des visión para el futuro. Todo eso se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.